Y bueno, ya cerrando con este bloque de teología del cuerpo, voy como integrándolo. No tengo algo como ya elaborado, que sobre eso nos vayamos, sino vamos a ir hablando de distintas partes para ir comprendiéndolo. Entonces, el día de hoy vamos a entrar de lleno al contenido. Vamos a ver un video que va a tratar como de establecer un punto importante en lo que se es. Después haremos vendrá el relato del Génesis, el que corresponde al tema. Después de ahí haremos un pequeño diálogo con algunas preguntas que ya hemos trabajado al inicio del taller. Y después entraremos nuevamente a dos catequesis, a ver si nos da tiempo, a dos catequesis del Papa Juan Pablo, precisamente la segunda y la tercera de esas 129 catequesis que realizó sobre la teología del cuerpo, y a lo mejor una breve reflexión a través de un texto. A ver si nos da tiempo de todo ello. Bueno, algunos me pidieron que se agregaran al grupo, entonces agregamos algunos más porque parece que iban a tomar el tema. Bueno, hoy aquí estamos casi solitos, ya nada más estoy con Joseph. Aquí quién sabe qué pasó, huyeron. Bueno. Es puente, Vic. Están en Acapulco. Pues miren, invitado. Sí. Que sí sea por eso. Yo no tuve puente en las clases. Bueno. Ya ves. Nos dieron el jueves y ya. Bueno, pues vamos a empezar. Les voy a mandar el link del video. Lo vamos a ver aquí. Y de todas maneras, para que lo tengan. Pues ahí está, ya lo mandé. Y vamos a verlo. No me traje mi bocina, pero bueno, esperemos que el audio esté bien. Y vamos a compartir pantalla. Y ahí les va. Uma Thurman en mono amarillo. Katanas Hattori Hanzo. Sangre, mucha sangre. Uma Thurman en mono amarillo. Katanas Hattori Hanzo. Sangre, mucha sangre. Espectaculares imágenes y música en una estética descabellada al más puro estilo Tarantino. Más sangre. David Carradine y la faceta más oscura del pequeño saltamontes. Kill Bill seguramente nos sugiere muchas cosas, pero pensaríamos, seguro que la teología del cuerpo de Juan Pablo II no es una de ellas. Y sin embargo, Kill Bill nos plantea un tema interesante. Cuando la protagonista finalmente encuentra a Bill con la intención de completar su lista, este se echa un monólogo bastante curioso. Bill compara a Superman con los demás superhéroes y encuentra una diferencia clave. Los demás superhéroes son personas normales que, de vez en cuando, se ponen un disfraz para salvar a los demás. La verdadera identidad de Spider-Man es Peter Parker. En cambio, para Superman, su verdadera identidad es la de Superman. Y Clark Kent es solo su disfraz. Y aquí entra la separación de Bill. A staple of superhero mythology is there's the superhero, there's the ego. Batman is actually Bruce Wayne. Spider-Man is actually Peter Parker. Superman didn't become Superman. Born Superman. You would have worn the costume. But you were born with the tuxedo. Every morning when you woke up, you'd still be in your tuxedo. I'm calling him a killer. Actual born killer. You always have been.
Lo que está en juego, como vemos, es la verdadera identidad de la protagonista. Y podríamos decir la verdadera identidad de todo ser humano. La novia o la mamba negra. ¿Es la raza humana una esposa y una madre? ¿O es en realidad una asesina despiadada? Hay muchos filósofos a lo largo de la historia que han tenido esa visión pesimista y negra del hombre. Podríamos hablar del Calícles de Platón, pero quizás más famoso Hobbes, con aquello de Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. O Sartre, el infierno son los otros, el infierno son los demás. Y Max Stirner, antes de Nietzsche, ya afirmaba que nadie es mi semejante y defendía el llamado principio egoísta. No existe ni bien ni mal, ni verdad alguna a la que tenga que someterme. Y de hecho, como que eso es lo que nos choca en los personajes de Tarantino. No solo que son malos, sino que son amorales. O sea, que están más allá del bien y del mal. Parecen un auténtico desfile de psicópatas sin ninguna conciencia moral. Parece que el bien y el mal simplemente no existen para ellos. Son algo así como el club de amigos de Nietzsche, la encarnación del superhombre. Por otra parte, ya hemos dicho en algún otro vídeo que existe también el otro extremo, el buenismo buenrollista de Rousseau y compañeros Marx, que nos dicen que el hombre por naturaleza es bueno y malo, y que solo la sociedad es lo que lo hace mal. Tampoco es esa la visión cristiana. Entonces, ¿qué le dice Cristo a Uma Thurman? ¿Qué le dice el cristianismo a la humanidad? Según la visión de Juan Pablo II en su teología del cuerpo. Le dice, tú no eres eso que Bill ha hecho de ti. El diablo es esa voz maligna que te dice al oído. No tienes solución. No hay cambio posible. Tú eres la suma de todos tus errores. Tú eres todo lo malo que has hecho. Para Dios, cada ser humano y la humanidad en su conjunto es esa mujer de pasado un poco oscuro, que ha tenido una vida más bien accidentada, un historial poco limpio, pero en la que entrevé esa belleza originaria que es obra suya. Y por eso no le da un nombre de serpiente, no la conoce como la mamba negra, sino como la novia. De hecho, la Biblia empieza con una boda, y termina con otra. Termina con la humanidad, que es como la novia de Dios, que espera la vuelta de Cristo, diciendo, ven Señor Jesús, o como decimos nosotros, venga tu reino. Muy bien. Van a decir que extraño, ¿no? Relacionar un pasaje de una película con una propuesta teológica, pero suena interesante como ese planteamiento, ¿no? El hecho de decir, a ver, Spider-Man primero es Peter Parker y luego es Spider-Man. Y Superman primero es Superman y luego es Clark Kent. Trata como de establecer ese primer punto de comparación. Y lo relaciono con la frase de Juan Pablo II que también el video mencionaba, de que tú no eres lo que los demás han hecho de ti. Que sería interesante cuál es la influencia que tengo de los otros en mí. Porque somos seres que conforme vamos creciendo, nos vamos desarrollando, pues vamos siendo influenciados, vamos siendo afectados por la familia, por el entorno, donde nosotros estemos, dependiendo de la edad que tengamos, vamos como asimilando algunos aspectos que van formando ciertas características de nuestra personalidad. Y definitiva, unos elementos concretos pues los determina la familia. La mamá, la presencia o su ausencia, el papá, su presencia o su ausencia, hermanos mayores, abuelita, abuelito, quienes tengan alguna, a lo mejor, relación significativa con alguno de nosotros. Después vendrá como los grupos sociales a los cuales nosotros nos vamos acercando, la misma colonia, el mismo barrio, la escuela, ese grupo de amigos, los vamos seleccionando, nos vamos adhiriendo a ese grupo de amigos por algunas, a lo mejor, algunas coincidencias que encontramos. Queremos encajar en ciertos grupos porque ahí nos sentimos cómodos de alguna manera, para bien o para mal. Entonces hay toda una situación que va afectando a la persona
en lo que ella es. Por eso la frase de Juan Pablo II, tú no eres lo que los demás han hecho de ti. De algunas cosas somos responsables porque somos seres libres. Aquí el punto importante es, ¿qué eres? ¿Quién soy? Sería como interesante escribir algo así, ¿no? Vamos a dar unos minutos para tratar de responder desde las categorías que nosotros tengamos esa pregunta de quién soy. A ver, 2 minutos, 3 minutos para poder responder a la pregunta, que es una pregunta con muchas aristas, ciertamente a veces es una pregunta tramposa, pero puede ayudar a reflejar un poquito lo que nosotros miramos de nosotros mismos. A ver, respóndela, por favor. ¿Quién soy? Hay 2, 3 líneas que podamos ocupar. Y después sí podemos responder desde cualquier ámbito, ¿eh? No se trata como de hacer la reflexión profunda. ¿Qué dicen los otros de ti? Desde los otros, desde donde los quieras tomar, ¿no? ¿Qué dice tu familia de ti? Compañeros de escuela, trabajo, vecinos, no sé, algún grupo que quieras tomar. ¿Qué dicen los otros de ti? ¿De quién eres? O de ti, ¿qué dicen los otros de ti?
Muy bien. Solamente quisiera respuesta a la primera pregunta. Quien quiera leernos lo que escribieron, por favor. Padre, yo le puse un ser único e irrepetible. Ok. Gracias. ¿Alguien? ¿Y de dónde viene eso? ¿Cómo llega a esa reflexión? Ajá, ¿cómo conforma esa respuesta? Porque debe de haber un fundamento para poder responder de esa manera. Sí, porque Dios me hizo única e irrepetible. Dios me hizo un ser humano único. Ok, entonces ahí está el fundamento, porque en la respuesta de usted, porque Dios me hizo un ser humano único. Ok, perfecto. Gracias, Carmen. ¿Alguien más, por favor? ¿Qué escribiste? A ver, yo, Vic, a ver. Sí. Soy mujer. Soy hija. Soy hermana. Soy esposa. Soy madre. Soy abuela. En sí, soy un ser amado por Dios. Ok, ahí ya incluimos la parte de el amor. Ok, ¿cómo sabe que le ama a Dios? Pues porque lo veo diario en sus manifestaciones, en los momentos en que yo necesito de él, y a veces sin pedirlo las cosas llegan, y tú puedes ver los milagros que día con día Dios te da. Simplemente ahorita en estas épocas, el simple hecho que respires ya es un milagro. Entonces desde ahí pues vemos que Dios nos ama, ¿no? Muy bien, Ana María. Una más, por favor, Mabel. Hola, buenas tardes. Pues mira, a mí la pregunta de quién soy, para mí tiene un significado decir soy Mabel, madre, esposa, buena amiga, aplicada a lo que hago y a lo que me propongo, muy trabajadora y me gusta mucho ser yo. Yo creo que cuando era niña, por la manera en cómo nos educaban, una de las cosas que a mí me preocupó mucho era que escuchaba a veces mucho como que me comparaban, ay, te pareces o eres igual a no sé quién. Y eso durante muchos años pues no fue muy agradable, Vic. Entonces para mí es muy significativo ahorita que hiciste la pregunta, decirte que soy Mabel, la que este grupo con la que he compartido, o sea, me siento como liberada, como que me quité un peso de encima, como que soy yo, o sea, y como sea, ¿no? Con errores, con días buenos, con días malos. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Si Mabel deja de ser mamá, por así decirlo, ¿ya no es Mabel? ¿El ser mamá hace a Mabel lo que es? No, es una parte, es un complemento, porque en realidad, pues soy un ser humano que realiza diferentes roles, por decirlo, ¿no? Y pues me gusta ser mamá, me gusta ser esposa, me gusta ser amiga. Pero las actividades que usted realiza determina su ser, determina lo que usted es. No, ¿Esto qué es, Mabel? marca 2, marca texto. Un marcatextos,
Ajá, un marcador. ¿Qué lo hace ser un marcador? La forma en cómo está hecho, el tipo de tinta que tiene. Para eso Sí. fue creado. Ajá, si le quitamos la tinta que tiene y le ponemos otro, ¿dejó de ser marcador? Mm, Pues era una variante, ¿no? O sea, no. Ajá, y si cuando se acabe su tinta dejó de ser marcador, Sí, sí, ya no va a servir. ya no va a servir ¿qué? Ya no tiene tinta, es un ¿Quién? envase. El marcador estaría seco, vacío, ya no podría funcionar. Tal vez funcionaría para otra cosa, pero ya no para marcador. ¿Pero seguiría siendo un marcador o ya no sería un marcador? Pues sería un marcador que ya no sirve, ¿no? Ajá, pero la pregunta es, ¿sería un marcador o ya no sería un marcador? Sigue siendo un marcador. Sigue siendo un marcador. Bueno, ya lo voy a cambiar porque nos vamos a meter en temas filosóficos aristotélicos. Ok. Bueno, vamos a leer. Vayan a su Biblia, por favor, Génesis 1:26. Ok, voy a leerles, no se me aburran tanto. Ahí voy. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Acuérdense que lo estoy leyendo de la Biblia de Jerusalén, quinta edición. Subrayen eso, por favor. Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Que manden en los peces del mar y en las aves del cielo. ¿Está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿Qué está diciendo? Ya desde ahí, ¿qué estamos entendiendo? ¿Cómo lo tienen ustedes en sus Biblias? La latinoamericana, ¿qué dice? ¿Cómo es esa traducción? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ok, ¿alguien más de la Biblia del joven? Esa creo que no está. Sí, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Ah, ok, entonces ahí lo ocupó en plural, ¿verdad, Omar? Sí, Muy bien. sí, Entonces, está hablando de la humanidad, o da la impresión que está hablando de la humanidad, no de una persona en concreto. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Eso es lo que les comento que hay que subrayar. Que manden, sigue siendo en plural, que manden en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Hay una reflexión que dice que precisamente puede ser como parte de esa semejanza recibir el dominio sobre los demás seres vivos. Una cuestión de dominio, de poder. Bueno, versículo 27. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Macho y hembra lo creó. Después los bendijo. Eso también hay que resaltarlo, hay que subrayarlo.
en la parte, ese es el versículo 28. ¿Bendice Dios algo más antes de esto? Conforme va creando, antes de crear al hombre, ¿bendice algo más Dios o alguien más? No. No. Ok, entonces sí es importante que lo resaltemos, ¿no? Después los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo, en todo animal que repta sobre la tierra. Dijo Dios: ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, todo ello os servirá de alimento. Versículo 30. A todos los animales terrestres, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les dio la hierba verde como alimento. Y así fue. Vio Dios cuánto había hecho y todo estaba muy bien. Vamos a subrayar eso. Versículo 31. Vio Dios cuánto había hecho y todo estaba muy bien. Capítulo 2. Concluyéronse pues el cielo y la tierra con todo su aparato. El séptimo día Dios dio por concluida la labor que había hecho. Puso fin el día séptimo a toda la labor que había hecho. Después bendijo Dios el séptimo día. Hay que subrayar también ahí, por favor. Después bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él puso fin Dios a toda la obra creadora que había hecho. Ahí está la segunda bendición, al hombre y al séptimo día. Esos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados. ¿Quién me dice qué significa, y lo hemos platicado, ser imagen y semejanza de Dios? Que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Chequen sus notas, eso lo hablamos creo que en la segunda sesión. O tercera, por ahí debe de estar. Por la capacidad de amar, Ok, tiene que ver. ¿Alguien más? Yo, capacidad de amar, un Dios que se comunica. Somos seres animados. ¿Somos seres qué, perdón? A ver, es que estoy viendo qué puse ahí, perdón. Somos Sí. seres animados. Ajá. No puede existir el cuerpo sin el alma. Nos Ok. crea como unidad de amor y de perdonar, pero no es dueño de nuestra voluntad. Dios es amor y nos ha creado a su misma imagen y semejanza. Con Dios, ese es el valor de nuestra identidad y dignidad. Muy bien. ¿Alguien más? Dios nos creó y traemos la semilla de Él implícita en nuestra vida, en nuestro ser, para ser amados y para amar. La semilla del verbo, habría que ponerle ahí. Uh-huh. La semina verbi. Nuestra imagen y semejanza viene de la participación de nuestro ser. Nosotros participamos de alguna manera en imagen y semejanza del ser de Dios.
no somos dioses, pero sí participamos. La imagen significa que participa de otra cosa, no es por sí misma. La imagen no es por sí misma, necesita la participación de lo que es, por así decir, originario. Entonces nosotros participamos de lo que Dios es. Eso es lo que hablábamos en aquella ocasión, de la dignidad de nuestro ser persona, que es imagen y semejanza de Dios. Entonces yo participo, yo soy libre porque participo de la libertad de Dios. Soy, por así decirlo, libre en el libre. Yo tengo la capacidad de amar infinita porque participo de quien es el amor mismo. Yo no soy el amor. Está quien es el amor y yo participo de él porque soy su creación. Y así pudiésemos hablar de la cuestión de la inteligencia, la voluntad, decíamos la capacidad de amar, perdonar, ser misericordiosos y muchas otras cosas más. Entonces imagínense la dignidad tan grande que tenemos por ser imagen y semejanza de Dios. Cuando dicen que somos hijos de Dios, tendría que venir a nuestro pensamiento esa dignidad de imagen y semejanza. El Hijo refleja al Padre. Lo vino a manifestar Jesús. Quien veía a Jesús veía al Padre. O sea, quien nos ve a nosotros que nos vemos a nosotros, tendríamos que ver nuestra participación del ser de Dios. O sea, la dignidad tan grande que no lo tiene ningún otro ser en el planeta como la tenemos nosotros. Entonces, esa parte es el punto de partida importantísimo para poder entender muchas cosas de lo que el Papa Juan Pablo II nos va a hablar en sus catequesis sobre teología del cuerpo. Hay una identidad de nosotros. Hay un estado, por así decirlo, originario de lo que es el hombre y que se va a materializar con este relato de la creación. O sea, para poder hacerlo plástico, vamos a decir. Dios, para poder hacer plástico, para poder hacer visible lo que somos, ocupa este relato. Si alguno de nosotros toma conciencia clara precisamente de lo que somos, de nuestro ser, entonces puede ser que muchas cosas cambien en nuestra vida. Somos un cachito de Dios, Padre. Pues si así usted plásticamente o gráficamente lo entiende y le funciona, pues sí, quédese con eso, ¿no? O sea, bien. Pero ahora el detalle es yo cómo valoro lo que soy. Yo les hacía el ejemplo del borrador, ¿no? O sea, puedo ocupar el borrador para otra cosa, claro, pero no es para eso. Yo les decía, si el borrador lo ocupo para borrar el pizarrón, el borrador está siendo feliz, porque está siendo lo que es. Está existiendo de acuerdo a lo que es. Si el borrador lo ocupo aquí para aventárselo a Jocelyn, el único que voy a hacer feliz soy yo, pero no el borrador. Porque el borrador no va a ser feliz pegándole y sacándole un chichón ahí en la frente a Jocelyn. Va a ser feliz borrando, porque eso está en su ser. Si yo entiendo que soy, entre comillas, un cachito de Dios, o sea, está bien, está bien.
El detalle es que ¿qué hago con esa conciencia de lo que yo soy? O sea, primero tenerlo como eso, consciente. Entre más consciente sea yo de lo que soy, más puedo, defender ese ser, y la otra, viviendo lo que yo soy, puedo ser feliz. Porque como borrador voy a estar borrando. Cuando realizamos algunas otras cosas en la vida que no van de acuerdo a nuestro ser, es entonces que vienen pues todas las dificultades, todas las afectaciones existenciales que pueden dañar nuestra persona y nuestra relación con los demás y nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque estoy dejando de vivir lo que soy. Si yo a mi hijo, a mi hija, los formo para que sean personas que amen, que perdonen y que sean misericordiosos, entonces estoy garantizando muchas cosas en la felicidad de ellos, porque eso está dentro de su ser. Si les ayudo a educar su libertad, también van a vivir de mejor manera su ser. Hablamos también de la voluntad, de la conciencia. O sea, voy educando una recta conciencia de acuerdo a lo que soy, a la imagen y semejanza con Dios, pues voy a dejar de hacer otras cosas que no son. ¿Por qué? Porque esas otras cosas son accidentales en mi vida y los accidentes no van a definir mi ser. Como decíamos, si yo le cambio el color de tinta de este plumón, no va a dejar de ser plumón. Pero el color, por ejemplo, hasta la parte externa, ¿no? Este color amarillito o verde, no sé qué es. Si yo se lo cambio por uno rojo, pues nada más estoy cambiando los accidentes, no la esencia de lo que esto es. Híjole, creo que ya estoy revolviendo tantas cosas. Bueno. Pues como digo una cosa, digo otra, ¿verdad? Es ya cierto personaje. Entonces, punto importante, punto de partida, reconocer lo que nosotros somos, imagen y semejanza de Dios, y que participamos de su ser. Ese es como el punto de partida importante. Y que tenemos que esforzarnos en nuestra vida por vivir lo que somos. Cuando vivimos lo que no somos, pues es entonces que nos estamos jugando nuestra felicidad, aquí y en la eternidad. Bueno, seguimos con el relato. Capítulo 2. No. Sí, capítulo 2, versículo 4. Estos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados. Cuando Yahvé, Dios, hizo la tierra y el cielo, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo. Como que allá, aquí entra otro relato, si se dan cuenta. Ya son 2 relatos. Y pueden poner ahí sus anotaciones en el relato anterior, cuando dice, creó Dios al ser humano, imagen suya, lo creó, tal. Ahí es un relato. Y aquí vamos a tener otro relato que pareciese que este segundo relato es el primer relato. Pero bueno. Versículo 6. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo
e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. O sea, ahí pueden ustedes hacer alguna anotación que hable sobre dos aspectos constitutivos del ser humano. ¿Cuáles son? En base a eso último que leímos, del versículo 7. Entiendo que primero hizo el cuerpo y luego le dio vida. Entonces estamos hablando de... Cuerpo y espíritu. Ok, muy bien. Versículo 8. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en 4 brazos. Uno se llamaba Pisón, el que rodea todo el país de Javilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino. O sea, dense cuenta como aquí ya está hablando de un país. A veces no, cuando leemos, o nos quedamos con la literalidad, o leemos sin entender o sin poner atención a lo que estamos leyendo. Cuando de repente podemos caer en el hecho de que, pues así fue, así como está, así fue. Y aquí alguien críticamente, un joven, un niño críticamente podría decir, ¿por qué está hablando de un país si todavía no había países y estaba creando? Bueno. Allí se encuentra el bedelio y el ónice. El segundo río se llamaba Gijón. Es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris. Que Tigris, eso fue un nombre que vino mucho después, ¿eh? Es el que corre al... ¿Cómo tendría que llamarse? Se me fue el nombre. Es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Dios impuso al hombre este mandamiento: puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia y del mal, de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Se dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios modeló del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para ver cada ser viviente, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. Eso se puede subrayar porque ahí tiene que ver con la cuestión del gobernar, del dominar del hombre. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, que se durmió. Le quitó una de las costillas y rellenó el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿De dónde había tomado Dios para hacer a los animales? De la tierra. Y entonces a la mujer la forma de él mismo, del hombre. Esta vez sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Aunque creo que tendría que ser varona en la traducción.
Ish, creo que Ish es hombre, Ish sería mujer. Entonces, por lo tanto, tendría que ser varona, tendría que ser el femenino de varón. ¿Cuál tienes? ¿La latinoamericana? Sí. Ahí dice, varona. Ah, ok. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Hay que subrayar versículo 24, por favor, porque se va a retomar. Y Jesús lo va a citar también. Jesús cita este pasaje. Él lo cita en Marcos 10 y no me acuerdo en Mateo 19. No sé si en Marcos 10, pero Mateo 19 sí lo cita. Por eso deja al hombre a su padre y a su madre y se une a una mujer y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Subrayen también ese, por favor. Y a lo mejor ahí pueden hacerle una pequeña nota que diga, ¿qué es la vergüenza y qué es el pudor? Para cuando se acuerden de este pasaje y lo lleguemos a ver, ¿qué es la vergüenza, qué es el pudor? Porque creo que el Papa también reflexiona sobre ello. Bueno. Vamos a... Vamos a las catequesis. Vamos a ver qué escribió el Papa. ¿Cuándo fue la primera catequesis del Papa Juan Pablo sobre teología del cuerpo? ¿En qué fecha inicia el Papa sus catequesis? ¿Alguien lo tiene? El 5 de septiembre de 1979. Ok, y entonces la siguiente catequesis la vamos a tomar ¿de qué fecha? 15. Sería del 13 de septiembre. 7 y 5, 12. 12. Entonces miércoles, bueno, 12 de septiembre, todos son miércoles, 12 de septiembre de 1979. Ok. Y en este momento la voy a subir al grupo, al WhatsApp. No te me duermas. Los niños aquí, digo, qué bueno que no hay niños, o no sé si hay niños, pero acuérdense que este tema ya es para los grandes. Digo, lo que puedan agarrar los niños, sí sería bueno, pero en realidad no es para ellos, ya tendría que ser de adolescentes para arriba. Porque si no, sí se me van a dormir. Si aquí ya se me está durmiendo ellos. Entonces... Y ya se me perdió. Espérame tantito. Teología del cuerpo 1. Qué barbaridad. 12 de septiembre, ahí está. Ok. Entonces, aquí lo importante es que tengamos presente el relato que acabamos de escuchar. Ya se fue, ya está en el WhatsApp. Ok. Y vamos a abrirlo para compartirlo. Ahí está.
Pues acuérdense que son las audiencias del Papa Juan Pablo II los miércoles. Y hasta el día de hoy todavía siguen, o sigue el Papa Francisco ahora, compartiendo sus catequesis. Muy bien. Miércoles 12 de septiembre de 1979. Las primeras páginas del libro del Génesis. El miércoles pasado comenzamos el ciclo de reflexiones sobre la respuesta que Cristo, Señor, dio a sus interlocutores acerca de la pregunta sobre la unidad e indisolubilidad del matrimonio. Entonces recuerden este pasaje. Llegan a cuestionar a Jesús. Es más, vamos al capítulo 19 de Mateo. Está en capítulo 19 y capítulo 10 de Mateo. Y entonces le dicen, capítulo 19, versículo 3. Se le acercaron entonces unos fariseos, que para ponerle a prueba, le preguntaron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Le preguntaron, ¿por qué entonces prescribió Moisés dar acta de divorcio y repudiarla? Les respondió, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres a causa de vuestra cerrazón de mente. Pero al principio no fue así. Lo que les he dicho de subrayar, lo del principio. Pues bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Entonces, vamos nuevamente al texto, a la catequesis del Papa. Los interlocutores fariseos, como recordamos, apelaron a la ley de Moisés. Porque acuérdense que el fariseo es un maestro de la ley, conoce las escrituras, conoce el Pentateuco. Cristo, en cambio, se remitió al principio, citando las palabras del libro del Génesis. El principio, en este caso, se refiere a lo que trata de una de las primeras páginas del libro de Génesis. Si queremos hacer un análisis de esta realidad, debemos sin duda dirigirnos ante todo al texto. Efectivamente, las palabras pronunciadas por Cristo en la conversación con los fariseos, que nos relatan el capítulo 19 de Mateo y 10 de Marcos, constituyen un pasaje que a su vez se encuadra en un contexto bien definido, sin el cual no pueden ser entendidas ni interpretadas justamente. Entonces está delimitado bien toda la fundamentación. Este contexto lo ofrecen las palabras, ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra? Pues esto, ¿no habéis leído? Es una pregunta irónica de Jesús. Es una pregunta irónica y confrontativa de Jesús. ¿Cómo le voy a decir a un maestro de la Escritura si no ha leído ese pasaje? Es una ofensa, porque ellos son maestros, son estudiosos, son los estudiosos de la Sagrada Escritura. Entonces, Jesús está siendo ahí muy punzante en su pregunta. ¿No habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra? Y hace referencia al llamado primer relato de la creación del hombre, inserto en el ciclo de los 7 días de la creación del mundo. En cambio, el contexto más próximo a las otras palabras de Cristo tomadas de Génesis 2:4 es el llamado segundo relato de la creación del hombre. Génesis 2:5-25.
O sea, el primero que leímos es el segundo relato. Pero indirectamente es todo el capítulo 3 del Génesis. El segundo relato de la creación del hombre forma una unidad conceptual y estilística con la descripción de la inocencia original. Eso también es importante resaltarlo. El principio, y en el principio hay una inocencia original que está subrayando el Papa Juan Pablo, y a la que hará referencia de alguna manera también Jesús, porque en el principio no era así. Con la descripción de la inocencia original, de la felicidad del hombre e incluso de su primera caída. Dado lo específico del contenido expresado en las palabras de Cristo tomadas del Génesis 2:24, se podría incluir también en el contexto al menos la primera frase del capítulo 4 de Génesis, que trata de la concepción y nacimiento del hombre de padres terrenos. Así intentamos hacer en el presente análisis. A ver. Número 2. Desde el punto de vista de la crítica bíblica, es necesario recordar inmediatamente que el primer relato de la creación del hombre es cronológicamente posterior al segundo. O sea, acuérdense que hay tradiciones distintas, se van integrando los libros, no fue de una sola sentada que se escribió. Entonces, a eso podemos hacer referencia. O sea, hay dos relatos y en el orden están a la inversa. A ver, el origen de este último es mucho más remoto. Este texto más antiguo se define yavista. Antes se decía así. Es de la tradición yavista. Ahora ya no se dice así. Acuérdense que este es en el 79. Antes se decía que era de la tradición yavista porque así se le llamaba a Dios, Yahvé, o la tradición eloísta, porque a Dios se le llamaba Elohim, o la tradición sacerdotal. Había como tres grandes tradiciones en cuanto a la escritura, por el cómo se referían a Dios. Entonces, este texto más antiguo se define yavista porque para nombrar a Dios se sirve del término Yahvé. Es difícil no quedar impresionados por el hecho de que la imagen de Dios que presenta tiene rasgos antropomórficos bastante relevantes. Efectivamente, entre otras cosas, leemos allí que formó Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra y le inspiró en el rostro aliento de vida. Respecto a la descripción, el primer relato, es decir, ¿por qué lo hago antropomórfico de este texto? Porque toma, como si Dios tuviera manos, toma la tierra, moldea y después sopla, como si tuviera él pulmones. Por eso estas referencias antropomórficas, ¿no? Respecto a la descripción, el primer relato, es decir, precisamente el considerado cronológicamente más reciente, es mucho más maduro, en cuanto, vamos a decir, a la reflexión, tanto por lo que se refiere a la imagen de Dios, como por la formulación de las verdades esenciales sobre el hombre. Este relato proviene de la tradición sacerdotal y al mismo tiempo eloísta. Número 3. Dado que en esta narración la creación del hombre como varón y hembra a la que se refiere Jesús en su respuesta según Mateo 19, está incluida en el ritmo de los 7 días de la creación del mundo, se le puede atribuir sobre todo un carácter cosmológico. El hombre es creado sobre la tierra y al mismo tiempo que el mundo visible, pero a la vez el creador le ordena subyugar y dominar la tierra. Entonces hay todo un cuadro de toda la creación, ¿no? Un cuadro cosmológico, ¿no? O sea, ha creado todo. Está colocado pues por encima del mundo, aunque el hombre esté tan estrechamente unido al mundo visible. ¿Qué une al hombre al mundo?
¿Por qué dice esto? Está por encima del mundo, aunque el hombre esté tan estrechamente unido al mundo visible. ¿Qué lo une el hombre al mundo visible? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Qué une al hombre al mundo visible? Pues según el relato sería el hecho de que está creado a partir de la tierra, ¿no? O sea, lo une. Su cuerpo. Eso, muy bien. ¿Me gané un chocolate? Perdón, ya lo abrí. Oh. Pero muy bien. Eso es lo que nos une. Ok. Ya me perdí dónde estábamos. Sin embargo, la narración bíblica no habla de su semejanza con el resto de las criaturas. Eso también es de subrayar. No está al mismo nivel la creación de las otras criaturas, la creación del hombre, porque son dos aspectos importantes. ¿Cuáles son? Para poder diferenciar al hombre de las criaturas, de las demás criaturas. Se les infundió su aliento para darles el espíritu. Más o menos, María Auxilio. O sea, sí está bien. Pero busco a lo mejor decirlo de otra manera. Fueron dos cosas y las dos cosas les dije que las subrayaran. Que los bendijo. Cuando creó al hombre, o sea, aparte que le infundó su espíritu con el soplo de aliento que les dio, cosa que no hizo con los animales, también bendijo al hombre. Ajá, entonces, esa de infundirle su aliento, entonces va haciendo referencia a que Dios creó al hombre A imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Y después lo bendijo. Entonces ahí son dos elementos importantes, fundamentales, que hacen la diferencia. En el ciclo de los 7 días de la creación es evidente una gradación precisa. En cambio, el hombre no es creado según una sucesión natural. ¿Se dan cuenta cómo el hombre no está como dentro de ese ciclo de creación? O sea, entra, se aparece, por así decirlo, ¿no? Irrumpe. La creación del hombre irrumpe, por así decirlo. No es como parte solamente, aunque es parte de la creación. Es la excepción. Entonces, en el ciclo de los 7 días de la creación es evidente una gradación precisa. En cambio, el hombre no es creado según una sucesión natural, sino que el creador parece detenerse antes de llamarlo a la existencia. La continuidad se detiene cuando entonces va a crear al hombre. Dice, como si volviese a entrar en sí mismo para tomar una decisión. Vean qué hermoso. Que al espejo te dijeras, Dios volvió a entrar en sí mismo para tomar la decisión de crearme a su imagen y semejanza. Si te dices eso todas las mañanas al despertar, aunque traigamos así las chinguiñas y todo así, la baba pegada, el pelo todo revuelto, imagínate. Dios se detuvo
como si volviese a entrar en sí mismo para tomar la decisión de crearte. Se detiene para pensar a quién le está creando todo eso. O sea, entre comillas, dedicar el tiempo de Dios para esto, para crearnos. Eso es tremendo, ¿eh? No hay relato semejante de creación que este, ¿no? Otra vez, en cambio el hombre no es creado según una sucesión natural, sino que el creador parece detenerse antes de llamarlo a la existencia, como si volviese a entrar en sí mismo para tomar una decisión. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hasta para hacernos una playera que diga Génesis 1:26. Si esto lo pudiésemos meditar largo, profundamente y hacerlo vida, aquí dejamos el taller de Biblia y ahí nos vemos. No volvemos a hacer un taller de Biblia con ustedes para nada. Esto es fundamental porque toca la esencia del hombre, toca tu esencia. Explica lo que cada uno de nosotros somos, lo que tú eres. Esto explica lo que tú eres. Para mi creación, Dios se detuvo, por así decirlo. Antes de llamarme a la existencia, Dios se detuvo, entró en sí mismo y por Él mismo decidió libremente crearme. Génesis 1:26. Estas palabras son muy hermosas del Papa Juan Pablo. La verdad fue una iluminación de ahí del Espíritu. Y aquí podríamos decir que Dios creó las demás cosas, dijo, créase, hágase. Y al hombre dijo, vamos a hacerlo. ¿Él y quién? Y acuérdense que estamos hablando de la Trinidad. Ok, seguimos. Número 4. El nivel de ese primer relato de la creación del hombre, aunque cronológicamente posterior, es sobre todo de carácter teológico. O sea, no es histórico. Acuérdense, el Génesis, el relato de la creación no es histórico. Es teológico, es lo que Dios quiso comunicar. Y por lo tanto ocupó ese relato, inspiró, se dice al escritor sagrado, al geógrafo, para expresarlo con las herramientas que tenía ese momento el escritor sagrado. De esto, ese índice, la definición del hombre sobre la base de su relación con Dios. A imagen de Dios lo creó. La creación de Dios, la naturaleza, ¿tiene una relación con Dios? Sí. Porque es su creación. Pero el hombre tiene una relación particular con Dios, que no la tiene ninguna otra creación. Y ya lo acabamos de, por ejemplo, fundamentar de alguna manera en estas hermosas palabras que dice el Papa Juan Pablo, ¿no? Como imaginándose antropomórficamente a Dios, de que se detiene, piensa en cómo va a crear al hombre, ¿no? Entonces eso ya da una particularidad en la manera de relacionarse porque es imagen suya. Entonces otra vez, de esto es índice la definición del hombre
sobre la base de su relación con Dios, a imagen de Dios lo creó, que incluye al mismo tiempo la afirmación de la imposibilidad absoluta de reducir el hombre al mundo. Tómala. Podemos reducir al mundo, sí, podemos reducir al mundo a los animales, podemos reducir al mundo todo lo demás creado, pero aunque el hombre está dentro del mundo, no lo podemos reducir al mundo. No se puede, por así decirlo, crear y destruir como la materia. Y que se quede así nada más, como parte del mundo, porque tiene una esencia distinta y una relación distinta, a diferencia de los demás seres de la naturaleza. Ya a la luz de las primeras frases de la Biblia, el hombre no puede ser comprendido ni explicado hasta el fondo con las categorías sacadas del mundo, es decir, del conjunto visible de los cuerpos. A pesar de esto, también el hombre es cuerpo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me permite estar en relación con el mundo. Si no, pues sería un ángel. También tiene cuerpo, pero no está en relación al mundo. El Génesis 1:27 constata que esta verdad esencial acerca del hombre se refiere tanto al varón como a la hembra. Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Este es otro punto importante de subrayar. Si estamos hablando del hombre, estamos, lógicamente, ¿no?, hablando del varón y la varona, aunque suene raro. Es necesario reconocer que el primer relato es conciso, libre de cualquier huella de subjetivismo, contiene solo el hecho objetivo y define la realidad objetiva, tanto cuando habla de la creación del hombre, varón y hembra, a imagen de Dios, como cuando añade poco después las palabras de la primera bendición. Y los bendijo Dios diciéndoles: procread y multiplicaos y henchid la tierra, sometedla y dominadla. La van a llenar. 5. El primer relato de la creación del hombre, que como hemos constatado es de índole teológica, no histórica, esconde en sí una potente carga metafísica, o sea, va más allá de lo que está expresando ese texto. No se olvide que precisamente ese texto del libro del Génesis se ha convertido en la fuente de las más profundas inspiraciones para los pensadores que han intentado comprender el ser y el existir. Quizá solo el capítulo 3 del libro del Éxodo pueda resistir la comparación con este texto, a pesar de algunas expresiones pormenorizadas y plásticas del pasaje. A ver, vamos, por favor, a Éxodo, capítulo 3. ¿Cuál será ahí una de las partes importantes que está manifestando el capítulo 3? ¿Cómo? Muy bien. Entonces, en el capítulo 3 tenemos el encuentro de Moisés con Yahvé, el pretexto de la zarza ardiendo, y es importante esta parte donde el diálogo que tienen, no te acerques aquí, quítate las sandalias que llevas puestas, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. O sea, está haciendo una referencia importante al
al decir que Él es este Dios creador, de que Él es el que existe. Bueno, regresamos al texto. El hombre está definido allí ante todo en las dimensiones del ser y el existir, está definido de modo más metafísico, el misterio de su creación. A imagen de Dios lo creó. Corresponde la perspectiva de la procreación, procread y multiplicaos y henchid la tierra. De este devenir en el mundo y en el tiempo, de ese pieri que está necesariamente unido a la situación metafísica de la creación, de ser contingente. ¿De qué material es este? Plástico. Y conste que queda grabado, ¿eh? Precisamente en este contexto metafísico de la descripción del Génesis 1, es necesario entender la entidad del bien, esto es, el aspecto del valor. Efectivamente, este aspecto vuelve en el ritmo de casi todos los días de la creación y alcanza su culmen después de la creación del hombre. Y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho. Por lo que se puede decir con certeza que el primer capítulo del Génesis ha formado un punto indiscutible de referencia y la base sólida para la metafísica e incluso para una antropología y una ética. Pareciese que estamos haciendo esto, si se dan cuenta. Estamos haciendo una antropología cristiana. Una antropología cristiana donde estamos explicando quién es el hombre, de dónde viene, para qué está aquí y hacia dónde va. Y una ética, o sea, cómo debe de comportarse. Bueno, ya. Número 6, ahí ya termino. Quería leer la del 19, pero ya no nos va a dar tiempo. Bueno, reacciones sobre esto. ¿Qué anotaste? ¿Cuáles son tus notas? ¿Qué podemos recuperar de lo que hemos presentado? Yo lo que recuperé, Vic, es ante todo que Dios volvió a sí mismo para tomar una decisión. ¿Y cuál fue esa decisión? Que fue hacer el hombre a su imagen y semejanza, nos creó. En ese amor infinito que nos ha tenido. Y entonces regresamos a la pregunta original, ¿quiénes somos? Pues somos exactamente esos hijos de Dios creados por Él, pero en el momento que tú nos estabas diciendo que regresa a sí mismo, me imagino cuánta inspiración, cuántas situaciones tuvo que tener en ese momento para hacernos estos seres humanos, tanto al hombre como a la mujer. Los creó en forma igualitaria. No
creó a la mujer una persona inferior, sino que nos creó exactamente en una forma igualitaria. Claro, las mujeres, en este caso, pues somos creados de la costilla del hombre, pero en ningún momento se nos manifiesta como seres inferiores. Y entonces, pues, él vio que todo lo que él había creado, y en este caso muy especial, el hombre y la mujer, pues son creados, dijo, todo lo que he hecho es bueno. Es bueno. Vuelvo a decir, el hombre y la mujer. Ok, gracias, Ana María. Siempre está como el riesgo de seguir antropomorfizando a Dios, ¿no? O sea, de tratar de ponerle nuestras categorías. Ciertamente es muy hermoso como lo describe Juan Pablo, San Juan Pablo II ahora, en mirar cómo se detiene para crear al hombre, ¿no? Cómo dice que entra en sí mismo. Eso es antropomorfizar a Dios, porque no podemos explicarlo de ninguna otra manera. O sea, no tenemos categorías para explicar a Dios. Pero esa imagen es hermosísima porque le da una dignidad distinta al hombre en la creación, ¿no? A la humanidad le da una distinción muy, muy particular, que no la va a tener pues, ninguna otra parte de la creación. Y ciertamente, digo, no, aquí no está en ninguna discusión, digo, sí se resalta con su comentario, pero no hay ninguna discusión sobre la dignidad de varón o varona, ¿no? Y que lo creó de la costilla, pues no sé cómo lo crearía, ¿no? Tampoco, sino más bien es la dignidad de la humanidad. Hombre y mujer, mujer y hombre, y con la misma dignidad. Que después socialmente se hayan afectado esas dignidades, pues es lo que el hombre con su mal uso de la libertad ha hecho. Pero en un principio no era así. Es algo importante que debemos de tener presente nosotros. En un principio no era así, como parte de la respuesta que Jesús da a los fariseos. Entonces, fíjense desde dónde estamos empezando el planteamiento para hablar de la teología del cuerpo. Estamos empezando desde fundamentar la dignidad de la persona humana. Ese es el punto de partida de la teología del cuerpo. ¿Algún otro comentario? Vamos a aprovechar los otros minutitos que tenemos. Vamos a ir al texto que ayuda como a... Digo, no necesito... Voy a hacer el ejercicio de ir a ese texto a ver cómo nos va, porque posiblemente ni lo necesitemos. Pero como les digo que estoy haciendo ensayo, es la primera vez que voy a compartir este contenido. Entonces quiero ponerle, quitarle para ver qué nos funciona, ¿no? Porque ya desde las catequesis del Papa Juan Pablo y la Biblia ya tendría que ser suficiente para nosotros para hablar de teología del cuerpo. Nada más que son 129 catequesis. Y tendríamos que aventarnos 129 sábados aquí. Entonces, pues no me va a dar la vida, ¿verdad? Entonces, la idea es adelantar las más que podamos, nos saltaremos algunas y ya después dejarles a ustedes, mandarles el archivo donde están, o el link donde están todas las catequesis, darles los textos que pueden acompañar y profundizar el tema y ya después dejarlos volar. Porque acuérdense que aquí el taller de Biblia no es como para, no son temas cerrados, aunque concluimos temas, pero no son temas cerrados, son para profundizar mucho más. Solamente es una mera probadita, ¿no? Y espero que con el contenido que ahorita acabamos de compartir, pues les haya motivado un poquito para como interesarles
y poder continuar viendo lo demás que vayamos a preparar de teología del cuerpo. Insisto, es muy importante para poder valorar nuestra propia persona, pero después también el Papa lo va a ir orientando hacia el matrimonio. Pero ya con esta fundamentación que acabamos de dar, ya con esto, yo como soltero, como soltera, pues entonces ya tengo ahí una riqueza grandísima. Pero después se va a orientar hacia la cuestión matrimonial. Bueno. ¿Y bueno, ya. ¿Alguien más, algún comentario sobre esto? Sobre esta catequesis. Hola Vic, buenas tardes. Pati. Bueno, mi punto de vista sobre el tema, para mí sería como que si Él nos dio la vida, si Él nos dio la oportunidad de dejarnos aquí, creo yo que Él quiere que demostremos lo que Él nos está enseñando. Digo, nos está enseñando porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Si nos creó a su imagen y semejanza, tenemos que, pues, como Él lo dice, ser como Él. Tal vez no en su totalidad, porque Él es divino, Él es Dios y nadie lo va a igualar, pero todo lo que es en cuestión de amor, porque Él, pues, Él da amor, Él es misericordia, es todo,